Mm, Bienvenidos a este último episodio de esta primera fase de lo que fue el workshop de fabricación digital intersemestral 2021. Eh, el tema que va a tratar esta conferencia es la construcción de un parámetro en AutoCAD y se va a basar en tres herramientas que son matriz, escala y el concepto del cut-up o del copiar y pegar, que estamos tan habituados en nuestro siglo, ¿no? Particularmente con la sobresaturación de información a la cual estamos inmersos día a día y pues que nos recuerda un poco lo que fue el tema central de este ejercicio, que fue explorar la arquitectura del barroco francés, de los modelos históricos de los arquitectos revolucionarios. Ahora vamos a ver algo de ellos en profundidad y tomarlos como herramienta de diseño para una propuesta compositiva. Este workshop fue bastante ambicioso en la medida de que se propuso no solamente construir la herramienta, sino además comenzar a usarla. Entonces, ya les hablaré como de este proceso en particular. Pero pues antes que nada quisiera pues como presentar a mis invitados que están presentes en el día de hoy. Tenemos a la profesora Gabriela González. Ella, pues digamos que es una persona muy, yo también pongo para quedar ahí estamos. Entonces, Gabriela ha sido una persona, pues antes de hacer una presentación formal, quisiera pues como expresar mi agradecimiento con lo que ha sido los procesos de esta investigación, del semillero en envolventes paramétricas y del club de dibujo digital que estamos formando, pues alrededor de estos temas de la modelación, la teoría, a partir como de estas nuevas prácticas y la fabricación digital. Ella es pues como directora de el taller de fabricación digital, de laboratorio de fabricación digital de la Universidad Piloto. Ha estado apoyándonos en los procesos de impresión 3D que se han desarrollado en el semillero y en el club de dibujo. Y digamos que hay un gran aporte de lo que se logró en este curso intersemestral alrededor de las prácticas que se pudieron compartir, particularmente de un taller que dictó Gabriela el año pasado, del cual tuve el gusto de participar, y pues a partir de eso se generó el contacto y ha sido pues como una experiencia bastante significativa para los procesos que hemos construido. Y tenemos a Luis Altuzarra y a Ingrid Joana Betancourt. Ellos son dos estudiantes de la universidad, pertenecientes a los últimos periodos, ¿no? Ingrid está en octavo, Luis está en séptimo, y ellos han sido estudiantes del curso de AutoCAD 3D. Ingrid fue de la corte 2022 y Luis fue de la corte 2021. Entonces ellos al final de la presentación van a pues como compartirnos sus experiencias, ¿no? Luis a través de un modelo que desarrolló y pues Ingrid alrededor de una reflexión sobre lo que fue este taller. Entonces, pues, sin más preámbulos, comencemos. Esto es, voy a cerrar aquí, no sé si de pronto, esto es pues como la metodología de la investigación que he tenido el gusto de formar parte. Agradezco profundamente a el director de arquitectura del SIDAC, al coordinador de investigaciones para la Facultad de Arquitectura, que es Juan Manuel Gorzón, y por supuesto
al señor decano Francisco Beltrán Rapalino, el cual confió en mí para este proceso y pues digamos que ha nutrido el acercamiento a través de la participación en distintos eventos académicos. Antes que nada, pues quisiera hablar de este tema que yo creo que es muy necesario en la academia y es vernos a nosotros mismos, ¿no? Es como comenzar a mirar de qué forma hay unos procesos en los cuales estamos acostumbrados algunas veces a desarrollar unos conceptos, ¿no? En este caso, el curso de AutoCAD 3D y hay otras fuerzas, ¿no? Que nos están diciendo, oiga, la representación no solamente es una cuestión de finalizar un trabajo compositivo, sino que la representación en sí misma exige una labor conceptual y en sí misma desarrolla un lenguaje propio. Entonces, cuando comenzamos a ver que hay posibilidades en AutoCAD 3D para lo que anteriormente se negaba, y es decir, ustedes no pueden componer en AutoCAD. Necesitamos un boceto para componer. Si es cierto, el boceto puede estar en un papel o el boceto puede estar en la cabeza. Siempre está esa imagen. Nosotros pensamos a través de imágenes. Pero efectivamente uno, y eso lo discutíamos en nuestros encuentros de los lunes, en los foros académicos que se han vuelto muy interesantes porque se han vuelto una discusión y una reflexión sobre qué enseñar y cómo enseñarlo. Y en el grupo de representación llegábamos a esa conclusión, que el dibujo, al ser la base del lenguaje arquitectónico, es un instrumento de pensamiento también. Entonces yo no solamente dibujo la idea, sino que estoy pensando a través del papel y pensando a través del lápiz, pensando a través del vacío y pensando a través de la forma. Y esto es lo que nos ocupa, pues la reflexión de si se puede también pensar con el papel digital que nos da AutoCAD. Tenemos esta metodología. Yo no soy pedagogo, yo soy arquitecto especializado en las áreas de historia y teoría de la arquitectura y la ciudad. Hemos desarrollado algunas investigaciones en torno al diagrama en arquitectura con la Universidad La Gran Colombia, unas exploraciones alrededor de lo que significa la arquitectura en los primeros semestres, particularmente en la malla de los 9, y esta investigación que estoy formando parte, que está volcándose en cómo AutoCAD puede ser una maqueta para estos otros programas que estamos actualmente tan habituados a escuchar, como lo son el Rhinoceros con el diseño paramétrico o las tecnologías de BIM con Revit. Entonces, este es el esquema, pues como base de la investigación, que consistió en analizar la práctica docente, definir la estructura y funcionamiento, transformarla positivamente. Tenemos la pregunta problema, como les he dicho, es cómo usar la herramienta CAD para la construcción de parámetros arquitectónicos. Los resultados de la clase de AutoCAD 3D, esto ha sido el autorretrato digital, pues, que fue Ingrid, la estudiante que nos acompaña el día de hoy, y el estudio sobre el pabellón de rayos cósmicos del arquitecto Félix Candela, ubicado en México. Este fue un proceso posterior, ya mucho más avanzado, que alcanzamos a lograr en el curso de AutoCAD 3D, y fue ya el modelado de un edificio de una geometría compleja. Nos encontramos que en varias universidades del mundo se estaba desarrollando este tema de estudio. Fue como una especie de intuición de trabajo alrededor de este edificio en particular, que siempre me había llamado la atención al ser tan adelantado a su tiempo. No es un edificio de los años 50, pero pues uno puede ver la arquitectura que prolifera hoy en día y maneja este tipo de desarrollos formales.
Entonces nos llevamos con la sorpresa de que en 4 universidades, en 2 continentes, se estaba desarrollando el mismo ejercicio en los últimos 2 años. Es como que eso nos dice que las ideas están en el aire y que pues básicamente uno tiene que ver como esa nube de ideas que ya se vuelve literal con el Internet, que nos dice que hay ojos fijándose en ciertos temas y en ciertos problemas de la arquitectura. Este fue el resultado de los estudiantes. Al final, como que cada uno llegó a un método particular, una exploración bien interesante como en cuanto a explorar las herramientas. Esto hace parte como de los procesos de bitácora que son muy insistentes dentro de la facultad a la hora de registrar la memoria de los procesos, ya sean de diseño, ya sean de análisis, ya sean de materias técnicas, constructivas, que implican también todos los procesos de análisis. Estos son 2 fragmentos de bitácoras que están mostrando el desarrollo del ejercicio. Aquí está ya el estado final y se imprimió un modelo, una maqueta 3D de piloto. Ha tenido sus implicaciones, pero pues ya estamos desarrollándolas. Creo que ahorita podría poner el video de esa impresión, pero pues ya centrándonos un poco para los que no han visto las otras 2 ediciones de este webinar, el problema básico que se encontró en la investigación es esta tendencia en los programas de dibujo a desarrollar o un dibujo mecánico, hijo del diseño industrial, hijo de la máquina y de las herramientas propias y las piezas propias de las máquinas, ¿no? Pero que generalmente se aplica en la enseñanza de los dibujos y de la geometría descriptiva y pues en el AutoCAD. O sea, es como una práctica que viene de la geometría descriptiva, la relación con la ingeniería industrial y cómo estos dibujos a veces se toman indiscriminadamente para también estudiar arquitectura. Y tenemos por otro lado la improvisación geométrica, que es interesante en la medida de que genera unos procesos complejos en cuanto a el desarrollo formal, pero el problema es que no hay una reflexión sobre la forma que se está dibujando. Estas 2 fueron como los síntomas de ese curso. Está por otro lado, pues una práctica muy constante en lo que es la historia de la arquitectura, toda la tratadística. Tenemos a mano izquierda las láminas de Durant, creo que es uno de los arquitectos guía en los procesos que hemos llevado. Él lo que hizo fue básicamente como anticiparse a lo que es la malla de los 9, ¿no? Ustedes, estudiantes, pasaron por esta metodología de enseñanza de los primeros semestres y Durant lo que hizo fue básicamente crear la matriz, crear la retícula como una herramienta de composición, ¿no? En una época en la cual había una saturación también de imagen, una saturación de versiones de Vitruvio, porque acordémonos que el Tratado de Vitruvio apareció sin imágenes, ¿no? Y esas imágenes que se construyeron alrededor del Tratado de Vitruvio fueron las interpretaciones del Vitruvio alemán, del Vitruvio francés, del Vitruvio obviamente alemano, y que cada uno en su búsqueda, en su interpretación, construía una nueva versión de Vitruvio. Entonces, ahí hay un antecedente importantísimo a lo que vamos a ver más adelante y tenemos, pues, obviamente todo el pensamiento gráfico y visual de la Bauhaus. Esto es una página de una bitácora también, pero de Johannes Itten para su clase introductoria de elementos en la Bauhaus en 1921. Los que toman esa antorcha a mitad del siglo XX, pues son los Texas Rangers, encabezados por Colin Rowe, ahorita vamos a ver algo de él, John Heckduck, Peter Eastman, del cual pertenecen estos diagramas, que si nos damos cuenta lo que quieren es develar esas líneas ocultas en las composiciones del Alto Renacimiento y también
arquitectos que tienen esa relación profunda con la historia, como lo es Giuseppe Terrani, como lo es Le Corbusier o como lo es también Ren Koolhaas. Entonces, aquí vemos como, por otro lado, hay un dibujo reflexivo que nos dice que el análisis también es un hecho creativo, que no es solamente un proceso en la cadena de montaje, sino que en sí mismo implica un proceso de creación. Tenemos, pues, por otro lado, dos visiones. Son la perspectiva que es muy occidental, donde el infinito lo tenemos justo ahí, en el punto de fuga, siempre está alejado el infinito, nunca tenemos esa conexión con el infinito, y la axonometría, donde no hay punto de fuga y el infinito desaparece para tomar forma. El infinito deja de ser un punto y se vuelve el cuadro en sí mismo. Entonces, es casi que una relación filosófica en lo que es la relación con lo infinito que tiene la cultura occidental, que siempre está afuera, y cómo los japoneses toman los japoneses y en general el arte oriental, estoy hablando de China, Mesopotamia y Japón, toman pues la paralela, ¿no? La visión divina, ¿no? Abstraída, porque la axonometría es una abstracción, la perspectiva lo que está haciéndonos es la simulación de la deformación óptica, ¿no? Es queriéndose acercar a la visión propia del ojo. La axonometría no es la visión propia del ojo, es la representación casi que en verdadera magnitud de la realidad, y estas dos formas de pensamiento se unen en el sistema CAT, ¿no? Se unen a través de los estudios de Ivan Sutherland en la Universidad de Harvard en los años 70, donde él pues se adelanta también a los sistemas de CAD y se adelanta de pasito a la realidad virtual. Ahí vemos como estas dos fotografías que nos están dando cuenta de sus exploraciones y que van a ser tan influyentes en lo que es el siglo XX. Tenemos pues el panorama actual, software CATIA, que comienza a usar Frank Gehry a comienzos de los años 90, pero pues que tiene sus orígenes a finales de los años 70, apenas unos 10 años posteriores a las exploraciones de Sutherland, y el manejo que este arquitecto pues supo darle a estos medios digitales de doble curvatura a la hora de construir su arquitectura, ¿no? De superficies aleaviadas, que ya tenemos, yo creo que muchísima lectura, ¿no? De estos ejercicios del Museo Guggenheim, que se volvió casi un fenómeno mundial, pero pues interesante mirar estos tres procesos que inaugura este señor, que son el escaneo, la modelación y la construcción como procesos digitales. Tenemos lo más básico, ¿no? Ahí el pantallazo de la función, que estamos tal vez muy habituados a verlo simplemente como un icono, pero en realidad puede ser todo un proceso de diseño, y es el array o la matriz. Tenemos la misma corazonada de lo que está haciendo AutoCAD con la matriz, fue lo que hizo años atrás Durant con la mecánica de composición. Entonces, hay una función casi que tratadística que tenemos ahí nomás en el AutoCAD, que creo que hay que darle bombo. Esto es básicamente la esquema que se está siguiendo, ¿no? Tenemos la representación tradicional de la arquitectura. Nuestro lenguaje se expresa a través de plantas, cortes y alzados. Tenemos dos visiones tridimensionales, que son la axonometría y la perspectiva, y el AutoCAD está mezclando todo eso. Mediante el AutoCAD tenemos todo este espectro de visualización. Es un punto medio, ya lo vamos a ver, entre las tecnologías de fabricación, de manejo de información y de manejo de parámetros, que son estas siglas, ¿no? El BIM, la construcción robótica y el diseño paramétrico. Esto fue el esquema de nuestro curso. Está pues como basado en tres grandes arquitectos del siglo XVIII, franceses, revolucionarios, y ya vamos a ver por qué son revolucionarios, y
consistió este taller en una metodología de análisis equiparada a una metodología de diseño. Para eso, pues lo que hicimos fue utilizar estos tres conceptos, son como parte de un gran concepto que es la forma negativa. Ya vamos a explicar un poco lo que acude a esa idea, y las tres funciones que son muy operacionales en el programa AutoCAD, que son la función matriz, la función de alinear y escalar, y la función de sustracción, adición. El taller se desarrolló en 20 horas de trabajo sincrónico y 20 horas de trabajo asincrónico. Está basado, vamos a ver, este proceso. Estos son los trabajos de Gordon Matta Clark en los años 70. Es un arquitecto, un estudiante de arquitectura que decidió abandonar la universidad y dedicarse a hacer instalaciones a través de la expresión del vacío como su materia plástica. Este señor lo que hacía era coger las fábricas abandonadas del Soho, que para los estudiantes les cuento que el Soho en esa época era un poco como lo que está pasando ahora en el Plan Centro y toda esta zona industrial que comienza a abandonarse y a cambiar de uso. Entonces teníamos un montón de edificios, en algunos casos abandonados, y lo que hacía este personaje, Gordon Matta Clark, recomendadísimo, fue comenzar a dibujar el vacío, comenzar a ir a él mismo con un mazo y con las herramientas propias de la demolición, a hacer estas operaciones sobre la ruina industrial que se volvió el Soho. Y esto es pues como nuestro marco conceptual mayor para el ejercicio. Yo le conté la dinámica que habíamos seguido la arquitecta Gabriela y enseguida dio con este ejemplo, entonces quise abrir con este arquitecto que pues como que encarna la idea principal del proceso. Tenemos los tres arquitectos. Está Lecoq, que lo puse aquí comenzando, es yo creo que el más arriesgado de los tres en términos de figura. Etienne Louis Boullé, que es el más representativo en términos de la escala, es un arquitecto que sus edificios están pensados para una monumentalidad como jamás se había visto en la historia. Y Ledux, que es alumno de Boullé y hace sus propios experimentos, pero a una escala menor. De estos tres arquitectos, la mayoría de proyectos fueron dibujos, la mayoría de proyectos no se construyeron, pero en palabras de Raymond Abraham, existen como una anticipación de lo que es la arquitectura y como tal son arquitectura. Así no tengan el proceso constructivo, se pueden comprobar y se pueden comprobar a partir de la historia y de su huella en la historia. Tenemos, pues, por otro lado, algo muy cercano a los estudiantes, que es la geometría básica, lo que es un triángulo, lo que es un círculo, lo que es un cuadrado, los sólidos platónicos, los sólidos perfectos, cada uno con una carga significativa. Tenemos el cuadrado, ¿no? Como una imagen de nuestro propio sistema métrico, ¿no? Medimos en cuadrados, entonces el cuadrado se vuelve una cuestión cuantificativa, medible, controlable. Por otro lado tenemos el círculo, que encarna el infinito, no hay vértices. La cúpula solar es una esfera. Y tenemos el triángulo, que tiene esa doble condición de estabilidad, cuando tenemos un triángulo y un cuadrado para formar la imagen primigenia de la casa, y exageramos el triángulo y el cuadrado y tenemos la iglesia, ¿no? Entonces, esto es un poco también de tener conciencia que las formas ya tienen arquetipos narrativos, y esos arquetipos narrativos se ejemplifican un montón en la obra de estos arquitectos. Primero que todo, Etienne Louis Boullé, el arquitecto de la gran dimensión, arquitecto de la escala mayor, que dibujó estos edificios gigantescos dedicados
a las funciones de esa nueva sociedad post-revolucionaria, ¿no? Donde la escala de la democracia y de la república comenzaba a adquirir una imagen posible, ¿no? Y vemos que aquí ya comienza a haber un juego gigantesco de sombras y luces, donde la persona, la huella humana, si la alcanzan a ver en esta imagen, pues llega a ser mínima, hormiguitas comparada con lo que es la arquitectura. Este es el cenotafio de Newton, es un edificio dedicado principalmente a guardar la tumba de Sir Isaac Newton, y pues rinde tributo a su imagen expresando un fragmento del infinito. Es una arquitectura parlante, es una arquitectura que busca lo figurativo, que busca expresarse por medio de las herramientas propias de la disciplina, pero a través del agrandamiento de las formas elementales. Y obviamente involucra ya procesos de corte y pegue, procesos de collage, donde podemos ver distintas capas de la historia, incluso pertenecientes a culturas distintas como lo son la egipcia y la romana, ¿no? En un solo edificio. Y encontramos pues ya que se vuelve un problema urbano, donde el edificio ya adquiere dimensiones metropolitanas, donde tenemos que la forma arquitectónica está concibiendo ciudad, y esto es pues como la gran lección de Boulez. Tenemos a Ledoux, que él está en el punto medio porque es un arquitecto que contiene mucha obra construida. Es un placer ver la salina y el tratamiento del material, que creo que tiene una fuerza muy contemporánea y hay que revisarlo detenidamente. Estos son algunos de los proyectos de Ledoux. Es un arquitecto que es un poco más medido con la figura, pero que eso no lo exime de la experimentación formal. Aquí tenemos tres de los ejemplos, ¿no? La casa para un carpintero, la casa para un encargado de obras públicas y un templo del placer. Cada uno explorando la figura como una figura parlante que nos está diciendo pues cosas del uso que estaba albergando el edificio. Aquí está Lecoq, que es tal vez el más atrevido de los tres arquitectos revolucionarios. Aquí lo vemos adelantándose a la selfie, al instante vacuo y ridículo de la selfie, pero expresado a través del dibujo. Estos son los edificios de Lecoq. El libro el libro del Lecoq lo pueden consultar en esta página que al final les daré, que se llama Archive, y es un tesoro del internet porque guarda las copias en buena resolución de numerosos tratados, no solamente de arquitectura, sino también de anatomía y de otras cuestiones que ya se enterarán ustedes. Tengo que disculparme un segundo. Bueno, entonces queríamos terminar con este punto que está uniendo a Lecoq y a Le Corbusier. Y estas dos imágenes son bastante significativas, sobre todo por el concepto de collage que comienza a darse en las dos arquitecturas de estos dos arquitectos franceses, separados por 2 siglos. Esto es lo que encuentra Corinne Rowe, un arquitecto teórico héroe que ha influenciado un montón mi visión de la arquitectura. Es un poco la persona que está detrás de la malla de los 9 en la Universidad de Texas y que tendrá pues como una permanencia en contacto con la Cooper Union. Pero aquí se evidencia lo que él encuentra en comparación
de la arquitectura de Palladio, barroca, la arquitectura de Le Corbusier, ¿no? Y cómo ambos sistemas están basados en retículas ordenadoras, en estructuras profundas que están organizando el espacio. Esa observación, pues, es bien importante en la medida de que a veces se piensan los procesos de vanguardia arquitectónicos como una ruptura con la historia, cuando al contrario se vuelve absolutamente lo contrario. Ejemplos de ellos son Le Corbusier, ejemplo de ello es Mies van der Rohe, un ejemplo de ello es Frank Lloyd Wright, ¿no? Que toman la historia, Alvar Aalto también, pero Alvar Aalto está basándose también en lo popular y en lo autóctono, que toman la historia, estos arquitectos, como un repositorio de proporciones, de formas y de efectos espaciales. Y por otro lado tenemos la vanguardia, particularmente otro texto de Colin Rowe, obligado, lectura de académica cuando finalicen su proceso, tienen que haber pasado por esa lectura, es Transparencia Literal y Fenomenal. La transparencia fenomenal, pues básicamente es tomar la retícula que ya manejaba Le Corbusier y volverla un campo de trabajo, un campo de batalla incluso, tridimensional. Es interesante que, por ejemplo, una idea como la simetría, generalmente se tiende a negar cuando hablamos de vanguardia, ¿no? Decimos, estos artistas, estos arquitectos están rompiendo con la simetría, cuando en Le Corbusier sucede lo contrario. No se anula la perspectiva, sino que se multiplica la perspectiva, la axonometría, digo, la simetría, todas son partes de la misma familia. Esa simetría, en lugar de desaparecer, comienza a regarse por todo el proyecto. Y si uno hace un análisis concienzudo de este proyecto que es Villa Stein, comienza a darse cuenta que la simetría no desaparece, sino que aparece como fantasma en este fragmento, en esta alineación, en este objeto, en esta ventanería, y comienza a mirar cada uno de los segmentos de la composición, y en realidad lo que está haciendo Le Corbusier es un homenaje a la simetría, porque la está multiplicando a través de cada una de las secciones de su proyecto. Tenemos pues una visión, retoma la planta libre de Le Corbusier, pero ya la vuelve un corte libre. Es la estrategia del vacío para la Biblioteca de París de Rennes Koolhaas, la cual pues comienza a concebir la arquitectura no como forma, sino como vacío. Esto tiene su herencia obviamente en los experimentos de Gordon Matta Clark. Los dos personajes están en Nueva York en el mismo momento y son parte de este clima cultural tan prolífico del conceptualismo en los años 70. Básicamente estos son como nuestros como referentes para el ejercicio. Por otro lado, encontramos el otro archivo. Tenemos dos archivos importantes, este Archive y este otro que es del archivo de la Cooper Union, que es también, como yo creo que algo muy necesario en las escuelas de arquitectura, comenzar a mirar la forma de almacenar, archivar, categorizar el trabajo de los estudiantes, ya que ahí, como vamos a ver, hay insumos importantes para la visualización de la arquitectura. Y es una forma muy inteligente de mantener la memoria colectiva de una escuela. Estos son los ejercicios de análisis de la Cooper Union. Como vemos, lo que se busca es formas de ver el vacío. Creo que de las cosas más difíciles que hay como estudiante de arquitectura es aprender a ver el vacío como la herramienta fundamental de la disciplina. Nosotros estamos haciendo diálogos de vacío todo el tiempo. Y aquí lo que se está haciendo es mirar esas categorías, esos gramajes, esas densidades que tiene cada nivel de vacío a través de su forma
de su materialización negativa. Entonces, lo que estaba haciendo Koolhaas en este ejercicio, pues, lo estaban haciendo también en la Cooper Union en esa época. Es algo que se está explorando un montón, sobre todo en el Instituto de Urbanismo, liderado por Peter Eisman. Aquí tenemos otros ejercicios muy interesantes de alumnos viendo ejercicios paladianos, donde se ve cómo el sistema de capas que concibe Andrea Palladio nos da casi que la imagen de un edificio distinto en cada uno de los cortes. Y eso que solamente puse 4, ¿no? Cuando en realidad el trabajo del estudiante es como de 8, y cada uno de los cortes obedece a otra espacialidad en un volumen bastante reducido. Este otro, que es una catedral de Bramante, templeto de Bramante, donde vemos cómo el análisis se vuelve literalmente una obra de arte, donde vemos cómo el análisis se vuelve una pieza plástica alrededor de la cual se puede explorar, se puede exagerar, se puede quitar, se puede poner. Es un Lego conceptual, lo que significa. Y esto, pues, que es como un ejercicio también muy contemporáneo del año 2018, desarrollado en la Universidad de Tokio por el arquitecto Fumio Matsumoto, y lo que él buscó fue también alrededor de la modelación de edificios que tuvieron una huella histórica, generar pues como este empalme de distintas arquitecturas en un solo modelo. Ya veremos pues como nuestra versión desde la universidad, cómo se ha logrado interpretar todo este bagaje de referentes. Esto es Louis Kahn, ¿no? Que está haciendo como este manejo de retículas, de cruces de elementos. Están más basados en un proceso de colisión que de relación de partes rectangulares y ortogonales, como veremos se enfocó en nuestro taller. Tenemos la Tourette, que es otro gran ejemplo de collage arquitectónico. Los ejercicios de John Hejduk, la persona detrás de la metodología de la malla de los 9 cuadrados. Aquí vemos también cómo utiliza ya no una malla, sino la propia base geométrica alrededor de cortes en cuartos. Entonces es bien interesante cómo una forma de mezclar formas, de mezclar como estas bases geométricas, es alrededor del corte modular. Ya comenzamos a darnos cuenta que el cortar ya se vuelve una herramienta compositiva casi que literal en las propuestas que ya veremos. Estos son como los ejercicios de Hejduk. Creo que es bien muy importante revisarlo a la hora de hablar de pedagogía en arquitectura. Tenemos un edificio de Liz Diller, arquitecta de Diller y Escofidio, donde nos muestra nuestra arquitectura contemporánea y cómo se mezclan. Hay una hibridación de distintos estilos. Tenemos por un lado las ruinas neolíticas, la modernidad con este gesto de el vidrio colgado, muy miesiano, y el parametrismo, cómo se conjugan alrededor de una perspectiva. Esto es la portada de OMA, de la página que tienen, y que es bien interesante cómo están retomando temas muy neoclásicos, pues, como es el arco, ¿no? El arco se está viendo aquí, pero también en el ascensor del fondo, y se utilizan también formas de modernidad, ¿no? Que como que nos remiten inmediatamente al movimiento moderno, mezclado pues como con unos arquetipos históricos representados en el arco en esta ocasión. Y pues de las cosas que suceden cuando se están desarrollando los ejercicios, este es el resultado de un levantamiento de los edificios de Ledux, y vemos que en simplemente la anécdota de la herramienta, comenzamos a darnos cuenta que habían ahí como huellas históricas de lo que también estaba haciendo Hejduk.
Entonces, Hekduk aquí estaba haciendo una matriz, como ya veremos, una matriz, pero lo hacía de forma análoga, y aquí hay una matriz construida de forma digital. Nos lleva a resultados muy similares. Estos fueron como los resultados puntuales de los ejercicios. Este es bien interesante porque nos dimos cuenta que no hay un análisis de este tipo que se haya arrojado sobre el cenotafio de Newton. Generalmente siempre se modela, generalmente siempre se reconstruye con un mayor realismo, con un menor realismo, pero pues las imágenes terminan siendo siempre las mismas, ¿no? La imagen del cenotafio visto desde afuera y la imagen del cenotafio en corte, ya sea de día o de noche. Estos son como las imágenes que comúnmente encontramos a la hora de revisar la literatura. Y lo que se logró, por ejemplo, fue hacer esto, que es como una versión de la imagen negativa de Boole. Lo que estamos viendo aquí es el vacío, ¿no? Lo que nos quedó de la gran cúpula, pues es apenas este cuarto de esfera, y podemos ver esto que, por ejemplo, no se había notado tanto a la hora de ver el cenotafio, y es esta dona que está formulando Boole para su ejercicio. Y las circulaciones, los accesos diametrales, opuestos el uno al otro, ¿no? Este que vemos aquí y este que vemos acá. Pues lo interesante de esto es como que ya el análisis está volviéndose una materia creativa. Estamos mirando lo que tal vez no se ha visto de esa forma. Podemos hacer un puente, gracias a la tecnología moderna, con lo que, por ejemplo, es la obra de Oscar Niemeyer en Brasilia. Probablemente Oscar Niemeyer vio la historia, vio a Boole, pero vio también otros métodos para hacer realidad el sueño utópico de la Francia revolucionaria. Esto es como un ejercicio puntual, es la casa del carpintero. Vemos el levantamiento, ¿no? Como los procesos. Es bien interesante que, por ejemplo, buscando los planos de esta casa, encontramos un libro de geometría descriptiva aplicada al diseño arquitectónico hecho en París a finales del siglo XX. Es como un libro de los que se tienen siempre de base en las escuelas, y creo que es también como esa antorcha que se pasa de los tratados. Y cómo ese gesto que ustedes se alcanzan a ver se ve reflejado a través de la forma piramidal y el cruce de pirámides, ¿no? Cómo se vuelve luego ya, en medio de los ejercicios, una forma moderna que encontramos interesante revisando la bibliografía y los experimentos de Diller, los edificios que se están construyendo en este momento, como tienen también la forma piramidal fragmentaria. Entonces, ese gesto, ¿no? Lo vemos en lo contemporáneo, y pues nos dice que en realidad hay una relación, una posibilidad de, por medio del corte, por medio del análisis, por medio de la matriz, producir la forma, luego comenzar a cortarla y producirla como vacío. Si ustedes se dan cuenta, aquí, ¿no? En esta parte superior, creo que es la parte más significativa del ejercicio, están las escaleras, pero están las escaleras como forma vacía, como forma negativa, ¿no? Ya no es un elemento, sino que es un mordisco al volumen, lo que se terminó volviendo todo este fragmento. Entonces, y pues de eso, entonces viene de nuevo la metodología de analizar la práctica docente, descubrir su estructura y funcionamiento y transformarla positivamente. Realmente, pues, de los productos del taller, se derivó que nosotros hicimos prácticamente 2 workshops en uno, porque nomás el workshop de fabricación de modelos históricos implica un producto que es esta cuestión de los análisis, ¿no? Los análisis se vieron reflejados en las bitácoras y en
en los modelos finales, y que en esa fabricación de los modelos históricos, en el fondo lo que estamos es fabricando las herramientas para producir la arquitectura. Y está el otro workshop que es de Cut Up, que es finalmente coger estas herramientas históricas y volverlas un insumo, ¿no?, para producir arquitectura. De los resultados de aprendizaje que generó la experiencia, pues tenemos la comprensión del análisis como un proceso creativo en sí mismo, la aplicación de procesos cut-up, arquitectura, y la experimentación de la función matriz como la maqueta de un parámetro arquitectónico. Esto es pues como la presentación. Voy a dejar de compartir. Y pues nada, esto es como lo que tenemos. Quisiera que Luis tal vez mostrara su proceso. Luis, ¿estás ahí? Pues mientras tanto, puede Ingrid hablar de la experiencia. Ingrid va a contar pues como la reflexión, y Luis, la idea es que exponga su proceso, su resultado. Buenas tardes. Primero que nada, arquitecto, felicitaciones por el workshop. Bueno, mi experiencia frente al workshop es que nosotros hemos cogido el... Se le apagó el micrófono. Ingrid. Diga, perdón. Sí, se tenía apagado el micrófono. Listo, cuéntanos. Ya, nosotros hemos cogido, o sea, arquitectos como Lecoq, Boulet y Ledoux, arquitectos que no hemos conocido realmente, que se han atrevido, pues, a lo largo de la historia. Por ejemplo, en la época cuando ellos estaban, ningún arquitecto se atrevía a ello, principalmente porque la arquitectura para esa época y pues alguna arquitectura de esta época ha sido supremamente cuadrada, por decirlo así. Entonces, conociendo a estos arquitectos y la forma en que ellos experimentaron, nos hace, por lo menos a mí, me hace abrir un poco mi campo de que, mi campo de visión, de que la arquitectura no solamente es cuatro paredes y ya, no más, sino que pues hay otras formas que podemos conjugar. Por ejemplo, en este proceso, nosotros vimos unas arquitecturas antiguas, por decirlo así, como templos, ¿sí? Pero al momento de combinar el proceso que hicimos en el último pedazo del workshop, al momento de combinar, se conformó una arquitectura futurista, se podría decir. Entonces es muy, muy interesante, pues, ver como el campo de visión, cómo se amplía frente a ese tipo de arquitectura, ¿sí? De lo antiguo, por decirlo así, se convirtió en algo moderno. Bueno, pues muchas gracias, Luis, Ingrid. Sí, la experiencia con la historia yo creo que nunca nos deja de dar lecciones, ¿no? Es como estos arquitectos del barroco finalmente lo que están haciendo es ya esa cuestión de tomar la fuente de la historia, y al tener tanto referente, entonces los edificios ya comenzaban a recargarse de símbolos, de formas y demás. Y yo creo que hoy en día estamos en eso, estamos en un neobarroco, y por eso coincidían, como usted afirma, la huella de la historia con lo que representa la arquitectura moderna o la arquitectura futurista. Creo que Luis ya tiene micrófono. Buenas tardes, sí señor. Listo. ¿Su merced puede compartir la bitácora? Listo, sí señor. Bueno. Bueno, en este proceso de modelado, pues consta de un templo inclinándose hacia una tendencia islámica. ¿Por qué islámica? Porque es un templo y sabemos que en la cultura islámica, pues los templos son demasiado importantes
y se toma una escala monumental. Bueno, aquí parte el proceso y lo que se realizó fue mediante las herramientas de líneas, las herramientas de dibujo, se calca una parte del plano y además de eso se realizan en color verde las líneas de eje que funcionarían más adelante como una simetría. También se toma uno de los principios usados por Ledoux, lo que usted comentó en un momento, profe, siendo un proceso de ordenamiento antiguo y uno de los más utilizados en la arquitectura, que evidentemente lo hemos visto casi en todos los procesos. El dibujo solo fue hecho en una sola esquina, como se puede observar en la imagen central, y solo restó en darle esa simetría y complementar cada lado. Lo que se hizo fue, tomando uno de los dibujos de Ledoux, calcar esos espacios y distribuirlos por todo el modelo. Entonces aquí ya encontramos los procesos en una tercera dimensión y se usaron dos herramientas muy básicas. Una de ellas es la de extrusión o extruir, ya que se formó el sólido en 3D de estas líneas anteriores y después de esto se usa la herramienta de diferencia, el cual permite que se combinen estos sólidos y además se sustraen los otros sólidos, como se pueden ver en las imágenes de la derecha, que a partir de estos cubos se sustrayeron en las paredes y así permiten los accesos. Bueno, en esta tercera parte se formaron dos círculos, ya entrando un poco más hacia la torre. Lo anterior era, llamémoslo, la parte baja, la primera planta del modelo. Entonces, aquí lo que se hizo, se hicieron dos círculos a partir del dibujo. Además de eso, se movieron uno de los círculos, se subió un poco más y se usó la herramienta de sublevación. Esta herramienta se puede encontrar en el apartado de superficie, que permite darle esa forma a la torre del eje central. Y además, en la siguiente parte, se tomaron unas formas muy sencillas, como se pueden ver, el cilindro, el prisma rectangular y una esfera. Estos tres elementos se unieron para poder formar una intención en su interior y también serviría como una percepción de un espacio más amplio o una escala monumental. Entonces, esto, aparte de esto, también es como una intención, es formar esa intención de espacio abierto. Aparte, podemos ver ya en estas imágenes chiquitas, se puede ver un pequeño fragmento de la realización de las ventanas. Es de importancia nombrar que también se tomó en cuenta la iluminación interior en estas ventanas. Entonces, aquí se puede observar que a partir de este dibujo en 2D se forman estos ventanales que permiten el acceso a la iluminación. Entonces, ahí se forma el dibujo en 2D, luego se cambia al 3D y lo que solo resta es extruir. Y al extruir estos elementos, se colocó este sólido en el centro de la torre para poder así formar aquí, como se puede ver, se puede obtener ese vacío o esa parte de las ventanas. Entonces, para las escaleras se obtuvieron dos procesos. Uno de ellos fue uno más complejo que otro. En este podemos ver el sencillo que constó en dibujar la parte lateral de la escalera, extruir esta forma plana y solo faltó en acomodar todos los lados de la escalera, como se ve en la parte inferior derecha.
En este caso, como nombré anteriormente, al marcar estas líneas de simetría, este eje, se pudo repartir todas estas líneas con toda la precisión. Y está esta otra pieza, que es la pieza más complicada de la escalera, pero en este caso ya es para el exterior de la torre. Esta escalera fue un poco más compleja porque se formó a partir de una hélice, valga la redundancia, que pasa por el exterior de esta torre, ¿sí? La intención era dar como ese acceso a la parte superior de la torre y ya yéndonos un poco más a la concepción de esta hélice, se forma a partir del centro de la torre y recorre todo este exterior. Después de esto se forma el escalón ya hecho como un sólido. Entonces se puso en una parte de la escalera, en un punto, en este caso como podemos ver en esta imagen, se puso en la parte final de la escalera, en la parte superior. Y además, lo que me facilitó realizar todo este proceso, como ya se ve acá, fue a partir de la herramienta de matriz de camino. Aquí está la explicación. Y esta matriz es una herramienta que permite distribuir las copias del escalón partiendo de la trayectoria que uno requiera. En este caso es la hélice. Ya aquí podemos ver el resultado de la distribución de los escalones por toda la línea de trayectoria. Digamos que es un proceso complejo y, o sea, lo único que difícil en este proceso es la concepción de la hélice y las medidas. De ahí para partir la matriz de camino solo es configurar cuántos escalones o qué recorrido va a hacer esta matriz. Para este caso, el proceso fue de los pilares. Se quedó en realizar la distribución de los pilares. Lo que primero se realizó fue un pilar desde la herramienta de cilindro. Posterior a esto, solo había un pilar como guía y fue suficiente, ya que se usó nuevamente la herramienta de matriz, pero en esta ocasión se usó otra opción. Esta opción se denomina polar. Esta matriz polar permite la distribución del pilar guía a partir de un punto central. Como se puede ver en la imagen inferior derecha, aquí en la guía, se puede observar que a partir de una silla se pudo distribuir copias del objeto siguiendo un patrón circular. Esto mismo se hizo con los pilares, distribuyendo 10 pilares a partir de un círculo. Finalmente, solo me resta agradecer este espacio que me han regalado y mostrarles los resultados finales de este modelo pequeño y donde se pueden observar 2 axonometrías, una vista de fachada y en gris un corte axonométrico. Muchas gracias. Bueno, Luis, pues muchas gracias a usted por haber participado en el espacio y a Ingrid también. Creo que son los dos estandartes de lo que al final se logró. Muy interesante porque, pues digamos que yo también participé en el workshop, ¿no? Es como que uno de profesor muy pocas veces se vuelve conejillo de indias de su propia clase. Y eso es un poco pues como la tarea que nos pusimos y pues que ustedes son al final compañeros del workshop y no esa relación de profesor-alumno. Creo que todos fuimos como aprendices del proceso. Y bueno, no sé, o sea, ahora sí quisiera escuchar a nuestra invitada, la arquitecta Gabriela, cómo le ha parecido esta experiencia y pues críticas, lo que quiera. Gracias, ahí está. No, estaba
pues he estado aquí tomando como apuntes de cosas que me llamaban la atención o que me hacían recuerdo a algo o que me hicieron cuestionarme también otras cosas. Creo que ha sido muy interesante ver el modelo que construyó Luis, me hizo un poco recuerdo a la Torre de Babel, un poco como la referencia geográfica, ¿no? De la mezquita musulmana y bueno, la Biblia y todo ese territorio, digamos, del Medio Oriente me hizo pensar en eso. Creo que a medida que fue presentando el proceso fue bastante interesante porque reflejaba como las reflexiones teóricas, digamos, como reflejaba haber comprendido lo que hicieron estos arquitectos en el pasado. Y las operaciones que realizó fueron como súper interesantes a medida que iba avanzando en el proceso. Yo me iba preguntando, bueno, ¿y para dónde va? O sea, tenía mucha curiosidad porque podía ir para muchos lugares. Y hay dos conceptos, digamos, que anoté acá, que me hacen un poco recuerdo al ejercicio. Uno se llama maclación, es una palabra española de España, o sea, yo nunca, solamente la conocí en un texto que analiza la obra de Gaudí, nunca antes la había escuchado, aparentemente allá la usan mucho, pero es como la superposición de geometrías, como la operación de adición, y el resultado final de esa geometría es tan, por decir, impuro, es tan lejano a las geometrías puras que lo compusieron. Entonces, esa supuestamente era una de las estrategias compositivas de Gaudí, entonces estaba pensando eso un poco con el ejercicio, con lo que Luis nos mostró como composición, y también estaba pensando en esta como modulación y repetición, me hizo pensar también en la teselación, que también, digamos, tiene esta relación con el Oriente Medio, por así decir, con los azulejos y con las composiciones hasta tridimensionales de estos templos que uno ve en Irán en particular. Entonces, creo que el resultado fue súper interesante, Luis, de verdad lo felicito. No solo porque es un resultado bueno, o sea, no solo se nota que, mejor dicho, que usted aprendió y se ejercitó, sino porque finalmente conecta con la teoría, digamos, que nos explicó el profesor. O sea, en verdad creo que su ejercicio forma parte del proceso de investigación. Entonces, creo que fue un resultado de mucho valor. Sí, eso es lo que observo como en líneas generales. Bueno, pues yo no sé si de pronto en YouTube de pronto hay algunas preguntas sobre el proceso del curso. No sé, Juan, si nos puede decir si hay alguna pregunta. Voy a mirar. Por ahora no hay preguntas. Bueno, yo quisiera pues como contarles varias cosas de la experiencia, ¿no? Es como que uno puede organizar toda la presentación, pero siempre hay que también, ya que estamos hablando de la forma negativa, ya estamos hablando de estas formas críticas, pues hay que mirar los aciertos y los desaciertos del curso. En la medida de que pues el curso estuvo organizado para 20 horas, luego nos dimos cuenta que efectivamente no son solamente las 20 horas sincrónicas, sino que nos estaba exigiendo más tiempo. Entonces, eso es algo que creo que para las certificaciones que se van a generar, importante que se tenga en cuenta que no solamente fueron 20 horas, sino casi 40 horas, yo diría, de trabajo sincrónico y asincrónico. En estos dos workshops que se hicieron en uno, que el primero fue de análisis y ya la segunda parte de síntesis. Entonces, eso como para mirar en términos metodológicos para una segunda experiencia de este workshop, me parece interesante. Y lo otro es de pronto compactarlo un tanto, porque digamos que en los horarios, el hecho de que se volviera casi como una materia con 2 veces a la semana, que nos estábamos reuniendo los martes y los viernes de 4 a 6, pues en el periodo intersemestral es como un poquito complejo a la hora de desarrollarse. Digamos que es como un piloto, es un curso que se volvió un experimento
y que actualmente es un piloto para un curso de posgrado, ¿no? Es un curso en el cual estamos tomando cosas del pregrado para mirar cómo se pueden más adelante profundizar alrededor de herramientas de diseño paramétrico. Yo tenía sobre todo la curiosidad grandísima de si esta forma del array, Gabriela de pronto encontraba una analogía en Rhino, como existe, digamos, hay unos detalles como este que ya les voy a mostrar, que uno ahí ya dice, el AutoCAD como que encuentra su límite, ¿no es cierto? Es decir, nosotros estamos haciendo todo este proceso plástico experimental, entonces nos damos cuenta de, oiga, el AutoCAD funciona como de aquí a acá, pero ya cuando tenemos que volverlo impresión 3D, entonces nos toca pasarnos a otro programa. Tenemos que usar el Rhino, que fue el que usamos en la experiencia de impresión del Endless House, o tenemos que usar el 3D Max o el Revit, ¿no? Hay que como aprender a ver cuáles son los límites de cada programa. Y entonces quería mostrarle, por ejemplo, este edificio que estuvo entre los posibles edificios del taller, es este. Le estoy dando zoom y ya se los voy a mostrar. Aquí está por fuera, aquí está. Por ejemplo, este proyecto, uy, está muy bien. Este proyecto casi que me está representando aquí hacer un motivo, ¿no? Como de una cúpula, ¿cierto? Pero la cúpula tiene unos elementos organizados modularmente, ¿no? Ahí ya digamos que AutoCAD no tiene esa matriz tridimensional y esférica, pero el diseño paramétrico yo entiendo que sí, ¿no es cierto? Gabriela. Sí, en efecto, sí, estaba pensando que los comandos matriz o en inglés array y escala existen con el mismo nombre en Rhino. Cara, no estoy segura, o sea, debe haber como función, pero no estoy segura si se llama así. Entonces, claro, están las modalidades de array como los mostró Luis, entonces, tanto para la hélice como polar y etcétera. Pero sí, o sea, si habilitamos Grasshopper dentro de Rhino, es verdad que podemos hacer, tal vez para lograr ese resultado, dibujar los arcos o las bóvedas en 2D y proyectarlos sobre un sólido o una superficie. Y de hecho, ese comando también existe en Rhino, no solamente en Grasshopper. Entonces, en Rhino podría hacerse esa proyección y una vez hecha la proyección de esas curvas, abiertas o cerradas, se podría cortar la superficie o el sólido para lograr ese resultado. O sea, técnicamente no sería necesario acudir a Grasshopper, sino que se podría hacer en Rhino. Desde el Rhino. Ah, buenísimo. Bueno, ahí hay ese comando, por ejemplo, del que estás hablando, que consiste en que yo dibujo, por ejemplo, una silueta y luego la proyecto sobre una geometría, ¿cierto? Que puede ser una geometría esférica, pero entonces la silueta queda dibujada en la esfera. Se me perdió el AutoCAD. Yo estaba buscándolo en estos días, tengo que revisar. Afortunadamente tenemos las bitácoras, y en las bitácoras, pues eso lo alcanzamos a ver en la experiencia de Niemeyer, ¿no? Como que tenía algunos elementos. Nosotros hicimos un ejercicio intermedio entre lo que se logró con Félix Candela y el autorretrato, que es como de los ejercicios más complejos del AutoCAD 3D. Para los que no tienen el contexto, pues en el curso de representación CAD 3D hubo un ejercicio de que cada alumno construía su propio autorretrato. Yo mostré, es como en la presentación, ahí está justo, acá. Entonces, este es el retrato de Ingrid, que salió ahí como unos segundos, está como en el médico, cuestiones personales.
pero nos apoyó, agradezco muchísimo que hizo el grandísimo esfuerzo soportado por los medios comunicacionales de acompañarnos, pero pues aquí está Ingrid también de forma digital, que se levantó pues como a través de las herramientas de AutoCAD. Y había cierta protesta al ejercicio porque los estudiantes en algún momento decían, pero a uno como arquitecto, ¿para qué sirve el autorretrato? Entonces, ahí está la imagen como de la tratadística, ¿no? Y de cómo se hace esta analogía de los perfiles dóricos, jónicos, corintios con el perfil humano, ¿no? Entonces, muchas veces nosotros estamos acostumbrados a ver la arquitectura únicamente como lo que se suele pensar como arquitectura, ¿no? Como ese llamamiento literal a sus formas, pero ustedes pueden ver, por ejemplo, lo que lograron los arquitectos revolucionarios, estos franceses que estamos viendo, y cómo ellos se atrevieron a incluir formas que no estaban directamente implicados en la historia de la arquitectura, pero que ellos utilizaban ese lenguaje de la historia de la arquitectura para hablar de otras formas y hablar de otros símbolos. Entonces, interesante ver esos ejercicios de traducción, casi que como la quinta esencia de la arquitectura y de la tratadística de la arquitectura, que radica en el dibujar y redibujar la historia. Bueno, no sé. ¿Puedo mostrar algo rápidamente? Claro Tal que vez sí. como para hacer un complemento. Ay, justo la profesora María Teresa escribió fabricación, experimentación. Ok, listo. Ya respondo la pregunta, pero es que antes que me olvide, quería mostrarles una lógica, podría decirse, del array, pero desde lo paramétrico. Entonces, tal vez ya vimos que entonces en Rhino y en AutoCAD hay unos comandos parecidos que podrían haber resuelto los problemas. Esos problemas que se presentaron, acá lo que tenemos son distintos resultados y tal vez no sea obvio, aquí son conos y aquí son círculos. Creo que he visto en planta, visto como perspectiva, visto de frente y tal vez visto en planta, no estoy segura. Pero este es un ejercicio muy sencillo hecho en Grasshopper donde hay, supongo, un espíritu de array, de matriz, pero para nada pensado de esa manera. Lo que nosotros hacemos acá es dibujar una curva en Rhino y puede ser una curva abierta o cerrada. Se notan estas imágenes que la curva no es plana, o sea, que tiene distintos puntos en Z, digamos. Y lo que hacemos es, esa curva la traemos a Grasshopper, en Grasshopper la dividimos en cuántas partes, las que uno quiera, porque es Grasshopper, o sea, no cuesta nada, lo dividimos y ocupamos cada uno de esos puntos con alguna geometría. Entonces, como estos son ejercicios para principiantes, usamos geometrías que ya existen sólidos. Entonces, por eso hay como estos conos o círculos, también usamos esferas y tuberías. Esas son como las geometrías con las que arrancamos. Entonces, aquí creo que hay una lógica de array, tal vez, pero para nada pensado, o sea, para nada el comando y el ejercicio como se trabaja en Grasshopper no lleva de ninguna manera ese nombre. Entonces, quería mostrar como esa otra aproximación. Y engancho con la pregunta de la profesora María Teresa, fabricación digital. Experimentación con distintos productos y materiales. Listo. Entonces, sí, gracias por la pregunta, profe Mariate. En el laboratorio de fabricación digital de la piloto se llama fabricación digital, pero tenemos como 3 pilares de trabajo y creo que eso nos diferencia de otros laboratorios que uno ve, creo que lo hace más complejo, más diverso y más rico. Trabajamos entonces sobre 3 pilares, que es materialidad, fabricación digital y diseño digital y paramétrico. Y cuando hablamos de fabricación digital, también hablamos de fabricación híbrida porque inventamos procesos de fabricación que combinan lo artesanal con lo digital. Y cuando hablamos de materiales, también estamos hablando de biomateriales. Entonces, siempre estamos intentando trabajar sobre esos 3 pilares. En cuanto a los resultados, en el Instagram del laboratorio
que lo voy a anotar acá, están los resultados que hemos obtenido en los últimos 5 años que lleva el laboratorio, que es el laboratorio más joven de la universidad. Digamos que las imágenes y los videos son bastante desordenados porque precisamente son una recopilación ordenada, cronológica, de lo que hemos visto en distintas clases, workshops, semilleros, o simplemente un estudiante que llegó o un docente con una duda, una curiosidad y lo intentamos resolver. Todo eso está entonces en el Instagram y ha sido muy interesante porque hemos aprendido mucho sobre una técnica de fabricación o un material y, mejor dicho, esas son unas matrices súper interesantes de información. Los obstáculos yo creo que es el mismo desconocimiento de estas herramientas y de sus alcances. El obstáculo también creo que en general es la tecnología. O sea, yo no tengo 60 años y tampoco tengo 18 años y admito que a veces tengo miedo a la tecnología, yo que me encanta la tecnología, creo que en general es algo de diferentes generaciones y culturas. Entonces, cuando se habla de fabricación digital, ya eso de cierta manera crea un obstáculo en la mente de estudiantes o docentes. Entonces, creo que es el desconocimiento y al desconocer el alcance de lo que se puede combinar con materiales, fabricación y diseño, al desconocerlo justamente se limita esos alcances. Y en cuanto al alcance, digamos, de estas herramientas, claro, en el laboratorio trabajamos desde lo académico. Muchas universidades en el mundo se están concentrando en estas herramientas para inventar nuevos materiales y nuevos procesos de construcción inteligentes, eficientes, económicos y sostenibles. Si tenemos esas máquinas, ¿por qué no lo estamos haciendo? Es más un tema de gestión. Entonces, este tipo de laboratorios y herramientas, si bien los conocemos en la academia, para nada se limitan en la práctica, digamos, a la academia. Todos los días, pues no sé ustedes, pero a mí me aparece en Instagram y hoy se imprimió la primera casa en 3D. Todos los días se están imprimiendo primeras casas en 3D. Es la misma tecnología, pero bueno, hoy fue en África. El año pasado fue con cemento, hace un año fue con barro, pero mejor dicho, todo lo que se está desarrollando en arquitectura y en construcción parte un poco en base de estos conocimientos. Entonces, por eso se insiste en que de verdad los estudiantes y profesores estén actualizados. Ese es mi mensaje. Espero haber respondido las preguntas de la profesora María T. Gracias. Pues yo veo la labor de laboratorio de fabricación digital y en general de estos, pues de estos institutos internos, pues como unidades de las universidades, como de verdad una posibilidad, un puente entre lo que es la academia y el desarrollar pruebas en un contexto real, ¿no? Es como algo muy interesante porque ahí estamos mezclando pensamiento arquitectónico digital, estamos mezclando experimentación y estamos mezclando la parte tecnológica y práctica. Entonces, uno de estos, digamos que aciertos de las universidades y que en ese sentido la Universidad de la Gran Colombia está comenzando con el club de dibujo, el semillero de envolventes paramétricas vinculados al SIC, que el SIC en nuestra universidad es el que se ocupa de la visualización geográfica y la impresión 3D. Entonces, es interesante cómo estos escenarios se vuelven algo que van desde el estudiante que no sabe cómo concebir la impresión 3D o la modelización de una geometría particular de su diseño, hasta ya como experimentos mezclados con la empresa privada, con CEMEX, estas formaletas que están llegando desde hace poco al país, pero pues que no hay todavía como una especie de modelo, ¿no? En el cual uno pueda mirar cómo esas tecnologías se pueden aplicar directamente en el contexto nacional y pues estos espacios académicos se vuelven un excelente puente para pues como promover alianzas y cumplir la labor de la universidad, ¿no? Y
contrato social, un medio de experimentación para la sociedad. Bueno, pues nada, me encanta tenerlos a todos. Muchísimas gracias a Ingrid y a Luis por su constancia. De verdad que yo sé que en estas situaciones pandémicas estamos como el diseño paramétrico en los tiempos del COVID, pues muy bien que de verdad uno pueda en medio de toda esta situación encontrar vías de encuentro, encontrar vías de pensamiento, encontrar caminos para la arquitectura. Y pues creo que si no hay más preguntas, entonces podríamos finalizar la jornada de hoy. Vuelvo a repetirlo, muchísimas gracias a la Facultad de Arquitectura de la Universidad de la Gran Colombia, al coordinador del SIDAC, Juan Manuel Garzón, y por supuesto a nuestro decano que ha confiado en este tipo de actividades. ¿Listo, Juan?